Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Evangelio en la Cárcel. Para mayor información, 8899-2434. DLM. Todo en registros sanitarios y marcas comerciales. Para mayor información, 8911-1343. Si desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede comunicarse al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones. Que nos sintonizan, es un placer para nosotros nuevamente aquí en Laicos en Acción. Hoy con un tema bastante interesante, bastante bueno. Queremos pues explicar ciertos tópicos que se están dando en nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en el cual hay mucho conflicto. Y hoy queremos ir con el Espíritu de Profecía y Biblia a transmitir un mensaje básicamente con esos dos elementos que tenemos a nuestra disposición. Y para eso hemos invitado a una hermana de la iglesia Siloé de San Isidro de Heredia, Alexandra Bonici, para servirles. Un placer. Ella nos va a estar ayudando con este tema que es trascendental. Y si usted quiere comentar sobre este tema, pues use los mecanismos de redes sociales, o también tenemos el WhatsApp 8464-1111, que es directo, 8464-1111, y más adelante podemos dar su número de teléfono también, Alexandra, para que si la gente está interesada más todavía en el tema, pues que se comuniquen directamente con ustedes si tienen alguna pregunta, algo que no les encaja. Entonces básicamente que la llamen y usted les pueda explicar por qué ese sentir, y por qué ese sentimiento, esa explicación que nos vas a dar. Hoy vamos a hablar un poquito de historia. Uh-huh. Vamos a iniciar allá en el Edén, okay, cuando nuestros primeros padres fueron creados. Y el tema el nombre que le uh-huh pusimos al tema es pecado o naturaleza caída. Pecado o naturaleza caída. Sabemos que, por ejemplo, hay creencias uh-huh que Adán y Eva pecaron, y ese pecado se heredó hasta nosotros, uh-huh, el pecado en sí. Y a raíz de esto hay iglesias donde bautizan los bebés, por ejemplo, para quitar en caso de que un bebé muera, no, uh-huh, se pierda, ¿verdad? Uh-huh. Esa creencia no es bíblica. El bautismo es un dogma, creo. Me imagino. Sí. Realmente no sé de dónde lo toman. Uh-huh. Sí sé que está, por ejemplo, explicado en el catecismo. Es un dogma, entonces. Pero realmente no es bíblico. El bautismo sabemos que debe ser por inmersión. Sabemos que con conocimiento. Y con conocimiento, porque representa morir a una vida de pecado y nacer a una vida en Cristo Jesús. Para nosotros lograr obtener esa vida en Cristo Jesús, debemos tener conocimiento, debemos haber tenido un proceso de arrepentimiento. Uh-huh. Debemos haber dejado una vida de no conocimiento y de pecado atrás y empezar una nueva vida con nuevas formas de hacer las cosas y con
nuestra mirada puesta en Cristo, que es el único que nos limpia de pecado. Perfecto. Entonces, es un poco controversial tal vez el tema. Claro. Porque, como le digo, hay diferentes creencias. Hay gente que cree que el pecado, un bebé lo tiene, ¿verdad? Vamos a ir un poquito hilando y desarrollando el tema como en una especie de historia desde el inicio. Desde el inicio. En el momento en que Adán acepta tomar el fruto. Más atrás, desde que Jesús nos crea. O sea, del Génesis 1:1. Exactamente. Entonces seríamos, vamos a la palabra del Señor, Génesis 1:1 entonces. Vamos a leer Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ajá. Debemos siempre, al estudiar las Escrituras, unir versículos que estén hablando de lo mismo, o sea, que tengan el mismo contexto. No podemos aislar versículos y sacarlos del contexto. Correcto. ¿Qué quiero decir? Que si un capítulo está hablando de Jesús, no puedo terminar hablando de otro tema. Sí, que tengo una oración. Si el capítulo viene explicándonos algo sobre Jesús, después no puedo pensar que está hablando de Juan, por ejemplo. ¿Te parece, Alexandra, si antes de nos tienes una oración para que toda la gente que está en la casa, porque también tenemos público fuera del país y dentro del país, se puedan pues tener la reverencia suficiente, claro que y sí, que el Espíritu Santo pueda tocarlos y llevarlos a la Escritura, porque vamos a hablar de la Biblia y ella nos va a explicar, la Biblia nos va a explicar cuál es el mecanismo o el título del tema. Exacto. La palabra la explica, lo explica. Nosotros a veces nos hacemos o nos han dado ideas y son ideas. No, la Biblia toman versículos como para armar esa idea. No, la Biblia siempre explica los temas que ella quiere que nosotros, amén, que Dios quiere que nosotros conozcamos. ¿Tiene la oración para toda esa gente? Tú que estás en la casa, en la comodidad de tu casa, ahí en la parte más íntima de tu hogar, o que vas en el bus, o que vas en el tren, o vas en sintonía de 930 AM, pues no cierres los ojos y va manejando solamente, pero con reverencia en tu casa, pues si puedes postrarte. Nosotros no lo hacemos aquí porque no tengo el espacio, pero sería bueno que nos postremos ante el dador de la vida, Cristo Jesús. Alexandra. Padre Celestial, Señor misericordioso, que moras en las alturas de los cielos, Señor, te invitamos el día de hoy para que usted junto al Espíritu Santo nos acompañe aquí en este set, Señor, y podamos, Padre Celestial, apegarnos a las Escrituras y a lo que usted quiere que nosotros conozcamos para poder tener vida eterna. Señor, te pedimos sabiduría, te pedimos entendimiento, te pedimos humildad, Señor, para poder hablar de su palabra. Te pedimos la presencia de sus ángeles que nos rodeen, Señor. El Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine para que ciertamente lo que se hable aquí sea palabra de Dios. Amén. En el nombre de Jesús, le pedimos por todas esas personas que están en sus casas, en sus trabajos, en la calle, Señor, escuchando esta emisora, viendo este programa, Señor, que usted pueda tocarles el corazón y que si tienen alguna duda puedan ir a las Escrituras, que ellas son las que hablan de usted y que nos lleva a la salvación. Amén. Que podamos constatar siempre todo lo que cualquier persona nos diga por medio de ellas, que no nos vengan con ideas, con ideologías que ahora están tan de moda. Amén. Y que se han implantado desde tiempos pasados, Señor, desde el Edén. El enemigo ha implantado ideologías, Padre, que engañan a la gente para que no puedan conocer de su reino y del plan de salvación que usted nos dio. Amén. En su palabra. En el nombre de Jesús pedimos de su presencia y de su guía. Amén. Amén. Ahora sí. Bueno, vamos a irnos al libro del Génesis. Ajá. En Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Correcto. Es muy interesante saber que hay personas que piensan desde tiempos pasados, porque nada es nuevo, ¿verdad? Todo siempre se ha repetido, que
que Jesús no es Dios, por ejemplo. Y que Jesús... dicen que es profeta. Sí, hay doctrinas, exactamente. Iglesias que dicen que es un profeta. Y que fue creado antes de que Dios... Fue el primer creado. Antes de que hiciera la tierra, por ejemplo. Entonces es interesante porque la Biblia misma nos explica quién es ese Dios, que en Génesis 1 nos dice que creó Dios los cielos y la tierra. Claro. Nos podemos ir a Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ahí nos da una aclaración de qué Dios es el que... Y que nosotros conocimos como verbo. Exactamente. Aquí vamos a mencionar versículos. Sin embargo, lo bueno, lo que yo recomiendo es que las personas puedan ir a las Escrituras, claro, y seguir leyendo el capítulo. No, esa es la idea. ¿Verdad? Esa es la idea, que vayan. Porque tal vez por el tiempo nosotros no podemos ahondar, claro, profundizar tanto en un tema X, ¿verdad? Pero sí nos queda claro que en Génesis nos está hablando de un verbo que hizo el cielo y la tierra. Amén. Que es Dios. Claro. Y que lo conocemos como Jesús. Si continuamos leyendo todo Juan 1 nos dice que es Jesús. Jesucristo. ¿Verdad? Que fue el que vino a la tierra y que tomó nuestra forma. En Génesis 1:26 dice que entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios no solo creó al hombre, sino que le dio un reino. Claro. Porque cuando nosotros hablamos, exacto, una administración, un reinado, cuando hablamos de que Él va a estar por encima de los animales, que Él tiene que cuidar la tierra, no matarlos. Exacto, dice que está delegándole, le está dando una función, un puesto jerárquico principal en la tierra, ¿verdad? De absoluto. Exactamente. Porque Él está a cargo de todo. Él está a cargo de todo. Y los animales van a venir a donde Él porque se van a sentir seguros y Él va a cuidarlos, les va a poner nombre. Bueno, podemos estudiar toda la historia que habla el Génesis, ¿verdad? Que no cómo Adán tenía esa potestad sobre la inteligencia suprema sobre esos animales, para protegerlos, para cuidarlos, para darles amor, porque Adán fue creado perfecto, entonces, y a semejanza de Dios, y Dios es amor, entonces Él no podía dar otra cosa que amor a esos animales, claro, cuido, claro, y preocupación por ellos, ¿verdad? Vámonos a Génesis 2, en 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. En el 2:16 vamos a leer intercalado el 2:16, el 2:25, luego vamos a ir a Génesis 3:1 y 3:4. Okay. Dice: y mandó Jehová Dios el hombre diciendo: todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Muy bien. Dios no creó a un ser autómata, como un robot. Como un robot. ¿Verdad? Él nos da libre albedrío y nos permite que nosotros podamos tomar decisiones. ¿Qué queremos hacer? Podemos seguir este camino, podemos seguir el otro. Nos advierte y nos explica cuál es la consecuencia de seguir este camino o de seguir este otro camino. Pero Él da libre albedrío. ¿Por qué? Porque nos ama. O sea, no quería que fuéramos simplemente una computadora. ¿De qué sirve una computadora si no nos tiene a nosotros, ¿verdad? Claro, por ejemplo. No. Entonces, nos dio esa forma de pensar, de poder elegir, de poder disfrutar de las cosas. En Génesis 2:25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Luego pasamos a Génesis 3:1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No moriréis. Bueno, ahí empieza una ideología. Ajá. ¿Verdad? Una ideología. No moriréis. Exactamente.
¿Por qué? Porque le está diciendo Dios a Adán y a Eva que si ellos desobedecen, le está diciendo, bueno, mire, hay dos caminos. Si usted toma este camino, le va a ir bien. Va a seguir siendo el rey de esta tierra, de este hermoso mundo, que no se parece en nada al que tenemos hoy en día. Claro. Totalmente, ¿verdad? Opaco. Exacto. Y todavía hay bellezas en este mundo, ¿verdad? Todavía podemos ver una playa, ver las montañas, claro, ver aves hermosas. Y sin embargo no se compara en nada a aquel mundo que Dios les había dado a esos dos reyes, a Adán y a Eva. Satanás viene y le dice que Dios está mintiendo, ¿verdad? Lo puso a dudar. Exactamente. Le dice a Eva, ¿verdad? Que fue realmente la engañada, que el mundo que Dios les dio, o que ellos podrían ser igual que Dios. Ser igual que Dios, ¿verdad? O que podían ser reyes. Lo mejor es que ya lo eran. O sea, está tomando una verdad y le está dando vuelta y está manejando las palabras, usando palabrería y simplemente para engañarla. Ahora, si nos analizamos, generalmente las mujeres pueden ser engañadas de esa forma. Por eso es importante que tengamos cuidado con los hombres, porque los hombres vienen y endulzan el oído de la mujer, claro, y la mujer se engaña, ¿verdad? No, y eso siempre se ha sabido de que la mujer es auditiva, el hombre es visual, el hombre se va más por lo que observa, no por tanto escuchar. La mujer sí tiene ese don de escuchar más que el hombre. Exacto. Pero ese don se puede convertir en un peligro. Y Satanás lo estudió. Satanás la estudió bastante a Eva, pues sabiendo que si podía lograr que Eva cayera, por el amor que Adán le tenía a Eva, también caía. Exactamente. Entonces la estudió. La Biblia no registra cuánto tiempo la estudió, pero la estudió. Sí. Y nos ha estudiado nosotros. Y nos ha estudiado. El día de hoy, 6,000 años que tenemos. Imagínense qué haríamos nosotros o en qué estado estamos si no tenemos a Dios protegiéndonos, correcto, a los ángeles protegiéndonos, ¿verdad? En ese caso, Eva escucha a un animal que no hablar, le presta atención. El animalito le dice que Dios es mentiroso y resulta ser que Eva lo escucha, empieza a sentir envidia del mismo Dios porque quiso ser como él, ¿verdad? Ya Dios le había dado que fuera una reina, la serpiente está diciendo, mira, vas a conocer todo, ya tenía todo. Y no vas a morir. Exacto, y no te vas a morir. Eso es mentira. O sea, va a tener vida eterna. Y Dios que nos dijo, ciertamente en Génesis 2:16, ciertamente morirás. Entonces le estaba dando, Dios es un Dios de amor, y Él le explicó a Eva, mire, si usted, a Adán y a Eva, usted toma este camino, usted va a tener muerte. ¿Y qué es la muerte? Se lo explicó en su momento. Ale, me llama mucho la atención esa parte que hablas, porque en Apocalipsis 20 habla de dos muertes. Habla de dos muertes físicas. Pues si la gente puede, espiritual, no, ahí habla de dos muertes físicas. Sí. Y si vamos a Juan 11, donde es el pasaje de Lázaro, donde el Señor le llama a la primera muerte, le llama un sueño. Dormir. Si vemos aquí en Génesis, dice que el Señor puso en sueño a Adán para sacarle la costilla. Exactamente. Entonces y después el Señor le explica en Juan que a los apóstoles que estaba muerto. Estaba muerto. Pero para Jesús es un sueño. O sea, si nosotros llevamos un familiar a la sepultura y lo colocamos ahí en el hueco donde siempre lo ponemos, ahí en el Seol, está dormido. Él está dormido. La muerte es de la que habla Apocalipsis 20, de la segunda muerte. De esa fue la que nos está librando el Señor Jesús. Exactamente. ¿Adelante? No. Vamos bien. En Tesalonicenses lo explica, ¿verdad? Dice que cuando Jesús venga, Él va a despertar a los con voz de mando y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, Él va a despertar a esas personas que
lo siguieron, que lo amaron. Y que lo obedecieron. A través de la Escritura. Porque hay dos muertes, como usted lo explica. Una en la que hay dos resurrecciones. Una en la que van a resucitar los muertos que lo amaron, que lo buscaron, que lo obedecieron. Pero y que pidieron perdón. Y se apartaron. Exactamente. Y otra en la que las personas que quisieron vivir de acuerdo a sus propias maneras de pensar o de acuerdo al mundo. Usando una frase del mundo, la vida loca. Exactamente. O tal vez no tan loca, porque el problema es este. A veces pensamos que porque yo no robo, porque yo no mato, porque yo no vengo aquí y lo apunto a usted con una pistola, entonces ya yo soy buena. Pero bueno, solo es Dios. Solo Dios. Y yo Jesús más bien tuvo que morir en una cruz para el perdón de mis pecados. Jesús tuvo que morir en una cruz para que mis pecados pudieran ser perdonados. Entonces, yo soy una pecadora y todos, por más que nos creamos buenos, en algún momento hemos cometido alguna falta. Claro. De niños, el otro día hablábamos, tal vez unos compañeros de trabajo decíamos, de niños alguna vez cogimos algo que no era nuestro. Claro. Tal vez nuestros papás nos castigaron, nos indicaron que eso no se hace así, nos hicieron pedir disculpas, pero lo hicimos y eso es pecado. Claro. Para que ese pecado tan insignificante que a veces creemos que puede ser una mentira blanca sea perdonado, tuvo que ser pagado con la sangre de Cristo. Entonces, la única forma que nosotros podemos tener esa vida cuando Él venga y esa resurrección y esa vida eterna es por medio de que hayamos confesado, nos hayamos arrepentido y hayamos abandonado ese pecado para vivir conforme a lo que Él nos pide, conforme a sus mandamientos. Pero debe haber un arrepentimiento genuino en el corazón. Y cuando yo me arrepiento genuinamente, yo no vuelvo a cometer ese pecado adrede. Puede ser que yo pueda en algún momento caer porque... En otras circunstancias. Porque sí, exactamente. Tal vez algo no planificado, algo de que por nuestra mente o por nuestra naturaleza yo cometí y dije una mentira. O una injusticia. ¿Verdad? No sé, ¿verdad? Pueden ser tantas cosas. O tal vez me monto en un bus, veo a una muchacha como ahora se visten tan extraño y simplemente juzgo, la juzgo y ya pequé, ¿verdad? Ya cometí pecado. Esos pecados tienen que ser perdonados. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo. Debemos arrepentirnos y entregárselos a Cristo. ¿Para qué? Para que no estén sobre mí, para que estén sobre Cristo. Entonces a veces nos engañamos pensando que porque yo soy muy bueno, yo no, en mi concepto. Sí, bajo mi visión, exactamente. Entonces yo no peco o yo voy a ir al cielo porque simplemente yo no mato y no le robo nada a nadie. Pero cuánto tenemos de orgullo, de vanidad, cuánto tenemos, no sé, hay situaciones ocultas que tenemos que confesar. Porque como le digo, el único camino es poder arrepentirnos y entregarle sus pecados a Cristo. Y no estamos exentos. Nadie está exento de eso. Todos estamos en la misma condición. Exactamente. Solamente entregándole a Cristo todos esos pecados, entregándole a Cristo todas esas cargas, amigo que nos sintoniza, puede ser que Él nos ayude a abandonarlo, primero que todo. Abandonar eso. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exactamente. Pero solamente entregándoselo a Él. En el momento que pues, yo he escuchado frases, cuando yo sea mejor voy a los pies de Cristo. No, el momento es hoy. Si tú sientes el llamado hoy, ve así como estás. Exactamente. Ve así como estás, Dios te va a limpiar. Él nos va a ayudar. Te va a quitar toda la escoria que tienes ahí, la suciedad. Exacto. Y te va a dar limpio para que continúes un camino de justicia y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así es. Las Escrituras dicen que Él nos limpia y nos deja, es que se me fue la... Blanca lana. Como blanca lana. Entonces, tenemos que entender que para que eso ocurra, tiene que haber un arrepentimiento,
y necesitamos de él. Jesús mismo vino a este mundo dependiendo del Espíritu Santo, que es su Padre, ¿verdad? Por eso se le llama que es hijo de Dios, porque el Espíritu Santo fue quien lo engendró. Entonces Jesús, él... En el cuerpo humano, para que entendamos, porque en el cuerpo humano. Ese es el tema, vamos a volviendo al tema, sí, ¿verdad? Esa frase, hay doctrinas que dicen, ve, que ahí Dios entrar. Es creado. No, pero es que esas doctrinas creen que fue creado antes. Exactamente. Jesús fue creado, digamos, engendrado. Y sigue de la misma naturaleza. O sea, en el momento en que él se presenta como hombre. Como un cuerpo. Exactamente, con nuestra naturaleza. Cuando él abandona esa gloria, que ni siquiera entendemos ese sacrificio. La misma sustancia de Dios. Que él no lo pensó, dejar su divinidad para tomar este cuerpo, ¿verdad? Con una naturaleza pecaminosa, con tendencia a pecar, ¿verdad? Eso es un líder. Eso es amor. Eso es amor también. Y no lo entendemos. No lo entendemos. Bueno, Dios permita que a través de este estudio, porque no va a ser la primera, no va con la primera. Esperamos que nos siga deleitando con más temas profundos y que si tiene que traer a otras personas, pues usted sabe que, bueno, aquí está, en esta plataforma fue puesta a los pies del Señor para que Él primero la sostenga y después todas las personas que tengan un mensaje de amonestación y de corrección, aquí están los micrófonos y las cámaras de esta plataforma para que den el mensaje que tenemos que dar como pueblo del Señor. Bueno, amén. Que así sea. Amén. Continuando, Ajá. bueno, vamos a rebobinar. Uh-huh. Resulta ser que vemos a un Adán y a una Eva. Eva le hace caso a la serpiente, quien la engaña, le dice que no va a morir. Entonces Eva dice, bueno, yo quiero ser como Dios. Y se anima a comer de aquel fruto y llevárselo a su marido, ¿verdad? Quien sí se dio cuenta desde un principio que Eva había hecho mal, pero él decide que ama mucho a su esposa y que no quiere perderla. Entonces toma la decisión errónea, ¿verdad? De lanzarse igual. Exactamente. Vamos a hacer una lectura del Espíritu de Profecía, que dice la tentación y la caída está en primeros escritos. Dice, Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían violando la ley de Dios. ¿No oímos hoy día razonamientos semejantes? Muchos sabían de la estrechez de lo que obedece el mandamiento de Dios, mientras pretenden tener ideas más amplias y gozar de mayor libertad. ¿Qué esto sino el eco de la voz del Edén? El día que comieres de él, de cierto vas a morir, ¿verdad? Dice el mandamiento. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Que en aquel día, lo que dice acá es que hoy hay razonamientos similares, que la ley de Dios fue clavada en la cruz, por ejemplo. Sí. Hemos escuchado, ¿verdad? Exactamente. Entonces, vemos aquí que Adán y Eva desobedecieron la ley de Dios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el mandato era no coman de ese fruto, al comerlo ellos tuvieron que mentir, ¿verdad? Eva le miente a su esposo también, claro. Le miente a Dios. Tuvieron codiciaron, ¿verdad? Mintieron. La pusieron como en primer lugar, el primer mandamiento. Robaron, porque era el árbol de Dios. Ajá. Él le había dado todos los árboles. Pero le dijeron, este es mío, respétenlo, es mío, de este no pueden comer. Y ellos comieron, robaron. O sea, podemos ver cómo se infringió la ley. No tendrás otros dioses delante de mí. Exactamente. Eso es un Dios para también. Mí. Entonces, como podemos ver cómo en este acto ellos desobedecieron la ley de Dios. La ley universal. La ley eterna, como dice el Salmo, ¿verdad? Esa ley que Jesús dijo, no he venido a cambiar ni un punto, ni una tilde de esa ley, porque vine a cumplirla. Esa ley que no se puede cambiar porque si se pudiera cambiar, ¿qué sentido hubiera tenido que Jesús muriera y pasara tantas cosas terribles en esta tierra para podernos salvar si solamente había que quitarla? Correcto. Porque esa ley es la que nos juzga.
O sea, por esa ley nos juzgan a nosotros. Y esto podemos verlo diariamente en el diario vivir. Si usted va en una carretera, usted dice, hay un rótulo que dice que usted puede viajar a 60 kilómetros por hora, pero usted pasa 80 y un tráfico, y el tráfico viene y le dice, deténgase, Carlos, porque usted infringió la ley. Usted pasó aquí a 80 y aquí dice que es a 20. Ahora el tráfico, usted le puede decir, mire, es que yo llevo una emergencia. El tráfico puede decir, bueno, valorando que usted lleva a su chiquita enferma, yo le voy a pasar por alto y ese pecado que usted cometió. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros. ¿Por medio de qué? Del sacrificio que Él hizo. Porque la paga el pecado es muerte. Claro. ¿Verdad? Y recordarle también a los oyentes que no son 8, ni son 9. Son 10. Son 10 preceptos. Exactamente. Son 10. Y a veces omitimos 1 o 2 por ahí a conveniencia de una doctrina que nos han enseñado. O una tradición. Y no es así. Exacto. Ahora, la ley, a veces leemos la Biblia muy superficialmente. Cuando leemos en Colosenses, en Colosenses creo que es, se me olvidó el versículo, dice que nadie os juzgue en comidas, bebidas. Colosenses 2:14. Sí, nadie os juzgue en comidas, bebidas, días de reposo, lunas nuevas, porque todo esto era una sombra de quien iba a venir. A veces piensan que se está hablando de la ley moral, y de lo que se está hablando ahí es de la ley ceremonial. ¿Por qué? Porque hoy nosotros todos estos lunas nuevas, días de reposo, todo esto tiene que ver con fiestas, con las fiestas y con los rituales del santuario que se tenían que hacer. ¿Para qué? Para que tipificaran a Cristo. Para que ellos entendieran que había que arrepentirse del pecado, entregárselo a Jesús, que estaba representado en aquel cordero que moría en lugar de ellos, que tenían que ver su carita a los ojos para poder saber que gracias a que ellos habían cometido un pecado, ese animalito que no tenía culpa estaba muriendo, y esa representación es la de Cristo. Entonces, cuando se está hablando de todas estas festividades, estamos haciendo referencia a la ley, pero a la ley ceremonial. Es correcto. Porque hoy día ya usted no tiene que matar un cordero. Correcto. Entonces no estamos hablando de las fiestas, de los mandamientos que fueron dados por Dios en el monte Sinai. De hecho, fueron los únicos escritos por el puño y letra de Dios. Estamos hablando de una ley ceremonial. Hay varias leyes. Está la ley de la salud, tenemos la ley de la alimentación, que es aparte. Tenemos varias leyes. Si nos vamos a estudiar la ley civil también, ¿verdad? Podemos irnos a ver cómo en el Levítico se habla de todas estas leyes, pero tenemos que identificarlas, porque si no, entonces vamos a cometer un error. Lo que pasa es eso. Lo que pasa es eso, que el mundo evangélico, voy a abrir aquí, el mundo evangélico ha asumido todo como los libros de la ley, y lo tiran desde Génesis hasta Reyes y es un compendio de 5 libros donde dicen esos son de la ley, Levítico, Deuteronomio. Son 5 libros que solo de leyes habla y todo lo hace una. Entonces no, eso ya fue abolido. Exacto. Fue abolido. Entonces ya podríamos matar. Entonces a mí me gustaría ver qué pasaría si a uno de ellos le roban el carro, porque ya no tendrían, o sea, ya ese ladrón estaría en toda su potestad de hacerlo. Correcto. O de gracias, ¿verdad? O mentir, o no sé, tantas cosas, que hacen referencia a los 10 mandamientos, que es importante también porque a veces dicen, bueno, no hay que matar, no hay que robar, o no hay que adorar imágenes, porque a veces el protestantismo se centra mucho en el ataque hacia el catolicismo, sobre las imágenes. Pero ¿y qué pasó con el resto de los mandamientos? Por ejemplo, pasó con el sábado? ¿Qué pasó con el 4º mandamiento? Exacto. ¿Verdad? Que dice, recuérdate, ¿verdad? Recuérdate el día sábado para santificarlo. A mí me llama poderosamente la atención porque en Isaías también habla de que cuando ya se acerque la venida de Jesús, dichosos los que guardan el sábado, ¿verdad? Isaías 66, 22 y 23. Sí, tal vez podamos hacer la cita específica. Isaías 66. Vamos a ver, Isaías. Está el 58, está el 66.
22 y 23. No sé si quieres leerlo. Sí, claro. ¿Dónde está? ¿Es eso? Y bueno, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Lo dice Entonces, Jehová. lo dice Jehová, exactamente. No el pastor. Ahora, tenemos que entender que si queremos ir al cielo, solo hay una verdad. Y debemos estar seguros de que lo que yo creo es la verdad. Amén. Porque doctrinas sobreabundan. Debemos profundizar, no podemos quedarnos con lo que un pastor nos indique. Ese es un problema muy grande que se tiene hoy día, porque la gente solo cree que porque usted está en otra religión, aunque siga haciendo lo mismo, ya es que yo cambié y ya encontré a Jesús. No, Jesús quiere que nosotros tengamos fe, y esa fe es que le creamos. Y si Él nos dice, den este paso, démoslo, como Él lo pide, no conforme a las creencias que me han enseñado desde niño, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, volviendo al tema de la ley, ¿por qué lo estamos tocando y por qué es importante hacer referencia desde el Génesis que aquel acto que Adán y Eva cometió tiene que ver con la infracción de la ley? Es muy importante porque si vamos a Romanos nos vamos a dar cuenta que dice que la infracción de la ley, que la paga el pecado es infracción de la ley, ¿verdad? Eso están en Juan, también en primera de Juan 3:4. También. Si lo leemos, sí, parece. sí, perfecto. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4 dice así: cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, transgresión de la ley. Exactamente. Perfecto. Y en Romanos dice que vamos a Romanos. Déjeme ver si lo tengo acá. Se me olvidó el versículo. Ok. No lo tengo, no lo tengo la cita. Se me fue. Okay, bueno. Dice que en Romanos se dice que cuando nosotros pecamos, infringimos la ley y que la paga del pecado es muerte. Eso lo vamos a encontrar en el libro Romanos. Tal vez ahorita podemos voy buscando la cita. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros pecamos o infringimos esa ley que también Adán y Eva infringieron, nos merecemos o nos hacemos, debemos recibir la muerte. O sea, esa es la paga de lo que Dios nos dijo, Jesús dijo allá en el Edén, que recibiríamos en el caso de que nosotros le desobedeciéramos, ¿verdad? En Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ya la encontré, si gusta. Sí, por favor. 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró, ¿es eso? Sí. Entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues por cuanto todos pecaron. Esa creo que no era, pero... No es ese. No es ese. Está cerquita por ahí. Ok. Cuando el hombre peca, en aquel momento recibe una serie de maldiciones, ¿verdad? Dice en el capítulo 3, la tentación y caída de primeros escritos, dice, el amor y la paz que habían disfrutado desapareció, y en su lugar sintieron el remordimiento del pecado, el temor al futuro y la desnudez del alma. El manto de luz que los había cubierto desapareció. Acuérdense que ellos tenían un halo de luz que no los hacía sentir que estaban desnudos. Una pregunta, Ale. ¿Esa lo tomamos nosotros como la naturaleza espiritual que se perdió? ¿O no? No, ¿O fue un halo de luz? Vamos a ir un poquito porque a eso quiero llegar, ¿verdad? Dice que el manto de luz que los había cubierto desapareció, y para reemplazarlo hicieron delantales, porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y de los santos ángeles. Dios manifestó a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él,
maldita será la tierra. Entonces, lo que quiero llegar aquí es que a raíz de la infracción de la ley recibimos maldiciones. Uh-huh. Adán recibió maldiciones. Una de ellas dice, maldita será la tierra. Por eso hablábamos al principio que ya la tierra no es la misma que en aquel tiempo, ¿verdad? Ahora podemos encontrar mares llenos de basura, hasta eso, tristemente, ¿verdad? Por amor a ti. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Había hambrunas también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la tierra no produce lo que debiera. Lo que debiera producir. Dice, espinos y cardos te producirán y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Que a causa del pecado ahora va a haber maldiciones. Aquí estoy mencionando algunas. Podemos recordar que la mujer ahora va a tener hijos con dolor, por ejemplo, que eso no era el plan de Dios, ¿verdad? Los animales se volvieron violentos, ¿cierto? Claro. Porque en aquel momento Adán convivía con los leones, ¿verdad? Con las mismas serpientes. Un pequeño gatito. Exactamente. Entonces, tristemente, en ese momento, el hombre recibe maldiciones a raíz de su desobediencia. Y algo muy importante, que a partir de ese punto, toda la generación le achacó a Adán la caída. Eso les Espíritu lo decía. Sí. Dice que constantemente le estaban diciendo, pues por tu culpa, por desobediente. Es cierto. ¿Se imaginan 930 años de estar escuchando? Y viendo toda su descendencia, que son sus seres amados, ¿verdad? Y todo lo que pasó. Y todos, porque el Edén se mantenía, ¿verdad? El Edén no fue quitado de inmediato. No, entonces habían ángeles que estaban protegiendo para que ellos no pudieran entrar. O sea, la triste era que aquellos, sus sobrinos, se quedaban viendo aquella belleza y decían, ¿cómo va a ser posible que por la culpa de Adán, ¿verdad? Por no amarrarse los pantalones y comer del árbol de la vida, ¿verdad? Tremendo. Así es. Entonces, la advertencia que se le dio a Adán dice que fue que porque el día que comieres morirías. Y eso no significaba que ellos iban a morir el mismo día. Eso lo podemos encontrar en los escritos, ¿verdad? Del Espíritu de Profecía, también en la Biblia. En Génesis 2:17 dice, no significaba que morirían, porque el día que mueras, que comieras morirás, dice Génesis 2:17. Uh-huh. Pero dice que eso no significaba que ellos iban a morir en ese mismo día que comiesen del fruto, dice, sino que ese día sería dictada la irrevocable sentencia, la inmortalidad les había sido, que les había sido prometida, bajo condición de que fueran obedientes, pero mediante la transgresión perdieron su derecho a la vida eterna. El mismo día en que pecaron serían condenados a su muerte. Entonces no era que Dios le iba a quitar, o sea, él no quiso quitarle la vida a Adán, tenía el derecho de hacerlo, ¿verdad? Sí. Pero no lo hizo. Porque había juicio y ya por eso. Sí, ya él había infringido la ley, ¿verdad? Sin embargo, Dios no quiso que en ese momento fuera así porque por su amor. Ya dice en 1 Pedro que Jesús había hablado con Dios, ¿verdad? Y se habían puesto de acuerdo para tomar el lugar del hombre en caso de que cayeran, ¿verdad? Qué increíble el amor tan grande para una persona desleal. Qué amor tan grande para una persona transgresora, de que hizo es como decirle, le metió el puñal por la espalda y a pesar de eso se volvió con amor y me abrazó. Así es. O sea, yo le metí el puñal y esa persona se volvió y me abrazó. O sea, ¿quién entiende ese amor? ¿Lo puedes entender tú? ¿Puedes entender solamente eso? Yo creo que para la mente humana no hay comprensión en eso. Si hubiera comprensión, la raza humana ya Jesús hubiera venido por su pueblo. Pero hay tanta maldad, tanto odio unos con otros, que no podemos ver esos detalles de amor y de comprensión que tiene nuestro Salvador a través, no hemos ni pasado del tercer capítulo de Génesis y vemos la maravilla o lo maravilloso que es este dador de la vida y agradeciéndonos algo que no somos merecedores.
dándonos. Qué impresionante, Ale. Hay un himno que dice que a mí me encanta porque dice que Él se dio para que yo tenga vida eterna. O sea, él como un corderito, de verdad, Él se entregó sin pensarlo a un sufrimiento que ni siquiera tenemos idea, porque nosotros a veces tal vez pensamos en la crucifixión, pero fue más que eso, porque Él recibió los pecados desde antes. O sea, Él empezó a cargar con los pecados cuando empezó desde la noche a padecer, cuando Él trae a los discípulos y le dice que tiene gotas de sangre. Imagínese el estrés que se había producido para que Él empezara ya a sufrir físicamente el recibir nuestros pecados, ¿verdad? Enfermedades, estamos hablando de enfermedades. Eso está estamos hablando de en Isaías 53 o 6. 56 me parece, tal vez. Está ese pasaje y es impresionante cómo dice que las llagas, cómo en él se puso todo. Dice, con todo esto, en 53, con todo eso Jehová quiso quebrantar, sujetándole a padecimientos, cuando hubiera puesto su alma en expiación. Así es. Tremendo. 56. Exacto. Entonces, volviendo a la historia de la redención, en Historia de la Redención podemos encontrar que dice que la compasión que Dios había tenido al conservar una vida a sus padres, a Adán y a Eva, cuando podrían habérsela quitado inmediatamente. O sea, eso también es amor, ¿verdad? Claro. Eso era parte del plan de salvación que Él ya tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo. Dice, Abel defendió la justicia y la bondad de Dios, indicó a Caín su error y trató de convencerle de que el mal estaba en él, y recordó la infinita misericordia de Dios al perdonar la vida de sus padres cuando pudo haberlos castigado con la muerte instantánea. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Ya vimos, nos fuimos a través de la historia, desde la creación hasta la caída de Adán y Eva, cómo infringieron la ley, cómo eso trajo maldiciones a ellos, a la tierra, ¿verdad? Y cómo perdieron, además vimos cómo la tierra se dañó, ¿verdad? Cómo la mujer tuvo que tener dolores. También podemos ver cómo el hombre perdió el derecho a comer del árbol de la vida, sí, ¿verdad? Ahora, aquí vamos a hacer referencia a la página 39, igual de eso lo podemos encontrar en Historia de la Redención. Dice, la inmortalidad les había sido prometida bajo condición de que fueran obedientes, pero mediante la transgresión perderían su derecho a la vida eterna. El mismo día en que pecaron serían condenados a muerte. Para que poseyeran una existencia sin fin, el hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida. O sea, eso era lo que hacía o lo que hace que un ser como nosotros pueda tener vida eterna. Entonces, por eso Dios le selló allá el Edén, ¿verdad? Para que los ángeles no permitieran que ingresaran y tomaran y comieran de ese fruto y perpetuaran para siempre el pecado, ¿verdad? Privado de este alimento, verían su vitalidad disminuir gradualmente hasta extinguirse la vida. Era el plan de Satanás que Adán y Eva desagradasen a Dios mediante su desobediencia, y esperaba que luego, sin obtener perdón, siguiesen comiendo del árbol de la vida y perpetuasen así una vida de pecado y de miseria. Entonces, podemos ver cómo ellos perdieron ese derecho a comer del árbol de la vida, y que eso los llevó a la muerte, sí, ¿verdad? A una muerte que hoy día mucha gente piensa que Dios es también mentiroso. Vean, ahora podemos retomar eso, que Dios sigue mintiendo, o sea, como no los perdonó. No, porque entonces creemos que si usted se muere o yo me muero, simplemente es como cambiar un estado de líquido a sólido. Simplemente usted se murió, ya este cuerpo no lo ata, pero usted sigue viviendo, pero allá en el cielo, ¿verdad? Que muchas de las doctrinas que nos han dado por tradición es esa. Una es la inmortalidad del alma.
Tal vez en algún momento podemos tocar un tema de estos, sí, más profundo. Eso está muy ligado a lo que vamos al tema de la naturaleza caída. Okay, está perfecto. muy ligado, ¿verdad? Totalmente. Dice, perdóname, nos quedan 5 minutos. Okay. Entonces, tal vez hagamos un resumen acá de lo que hemos visto. Un resumen y nos prepararíamos también para decirles que la iglesia Siloé queda en San Isidro de Heredia. La dirección creo que es de la X2, es un abastecedor, sí. De la X2 queda 50 metros al oeste, ahí queda la iglesia Siloé. ¿Algún número de teléfono donde podamos, o si quieren nos gusta el suyo? Pueden llamarme. ¿Cuál es el suyo? 85 81 28 94. 85 81 28 94, y si tienen el gusto de ir a visitarnos, claro, si quieren se pueden comunicar conmigo y ahí tienen las puertas abiertas. Claro. Estamos cada sábado, los miércoles también, a partir de las 7 de la noche nos reunimos. El sábado prácticamente durante el día vamos ahora tenemos planificado sociedad de jóvenes, tenemos planificado también iniciar la obra misionera, ¿verdad? Aprovechando que estamos de verano, y quedan cordialmente invitados para acompañarnos y para compartir el mensaje, la palabra de Dios, ¿verdad? Okay. ¿Algo más que quieras decir del tema? Bueno, este tema apenas estamos así como iniciando, ¿verdad? Porque lo que estamos es queriendo recordar cuál fue la situación que vivieron, cuál fue la causa del pecado. ¿Por qué? Porque lo que queremos es llegar a poder determinar y hacer la diferenciación si es pecado o es una naturaleza caída, lo que pecado o naturaleza, o lo que nos heredaron nuestros padres, y cuál es la consecuencia, que ya, bueno, hoy tocamos un poquito sobre la muerte, ¿verdad? Que es la consecuencia, pero lo primordial es saber cómo Jesús tomó una naturaleza, puede ser antes de Adán, puede ser después de que Adán pecó. ¿Cuál fue la naturaleza que exactamente tomó? ¿Cuál fue de la naturaleza que la Biblia explica que fue la que él tomó para poder venir a rescatarnos, ¿verdad? Entonces, perfecto, esas son las primeras pinceladas y de ese tema, es porque yo creo que eso es lo que debemos hacer, analizar la historia, correcto, hasta poder llegar al punto con pasajes focal. Bíblicos, tras pasaje bíblico, con un contexto correcto y en forma, pues, descubrir esto tan hermoso que el Señor tiene para nosotros a través del Espíritu Santo, que nos lleva a todo entendimiento. Amén. Y sin más, amigos, el tiempo nos ganó y estamos ansiosos de seguir con ese tema. Ale está totalmente abierto a que usted siga con el tema. Si gusta traer otras personas, claro que sí, me parece excelente, porque en los tiempos que estamos viviendo, no debiéramos perder ni un segundo de tiempo. Y si ustedes cuentan con este espacio, poderle decir al mundo que Jesús viene pronto, que no es mentira. Tal vez no lo creemos, tal vez no haya muchos esperándolo, no ha sido, eso es la costumbre del hombre a través de la historia. Cuando él vino al mundo y nació, solo unos poquitos, solo estaban unos reyes que no eran judíos y unos pastores hablando de él y esperándolo. Entonces fueron a los únicos que los ángeles llegaron, ¿verdad? Para hacerles llevarlos a donde él había nacido. Y tristemente la historia se repite, ¿no? Hay un pueblo, hay un mundo que vive a la larga, disfrutando, sin pensar. El diablo los tiene bien entretenidos y no quiere que este mensaje se predique. Entonces tenemos que hacer el trabajo que hizo Pedro, Pablo, Juan, todos sus discípulos hoy día, para recordarle que hay un plan de salvación. Amén. Y que todos tenemos derecho a ese plan. Amén. Que Jesús murió en la cruz por nosotros, que nos ama y que Él espera que nosotros podamos arrepentirnos y vivir una vida sin pecado, santificándonos, ser santos como Él fue santo.
Somos Laicos en Acción. Es un placer para nosotros. Hasta la próxima. Lo esperamos. Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Evangelio en la Cárcel. Para mayor información, 8899-2434. DLM. Todo en registros sanitarios y marcas comerciales. Para mayor información, 8911-1343. Si desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede comunicarse al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones.